Gracias, señor presidente, por animar en cabeza suya y de la mesa directiva de la Comisión del Plan este debate. Agradecerle igualmente la presencia de los concejales y las concejalas de la ciudad en la oportunidad pasada cuando se inició el debate. También, por supuesto, a los funcionarios que acompañaron el mismo, principalmente a quienes dieron respuesta en el debate, independientemente si estamos o no de acuerdo con las respuestas, pero de eso se tratan los debates precisamente. Entonces yo les agradezco su presencia, su oportunidad en las respuestas y vamos a seguir entonces seguramente poniéndonos de acuerdo o diferenciándonos en algunos temas. Yo manifestaba en mi intervención que el debate no conducía a negarnos a que una ciudad como la nuestra, ya seguramente de 9 millones de habitantes, sin incluir la región metropolitana, pues tiene la necesidad y la obligación del desarrollo. Pero ojalá no a costa de algo. Y yo sí siento que el desarrollo de la ciudad en Bogotá se hace a costa en unos porcentajes que podrían ser mucho menores. En unos porcentajes que podrían ser mucho menores a costa entonces de la naturaleza, de la estructura ecológica principal, así manifiesten que en el Plan de Ordenamiento Territorial 555 del año 2021 se haya aumentado la misma, pero tenemos que verlo con el tiempo, porque eso no son escenarios que se ven inmediatamente. Entonces uno sí puede tener la posibilidad, pero vendrán seguramente otros funcionarios que de pronto no se pongan de acuerdo con ustedes y no se cumplen los lineamientos que allí quedan establecidos. Escuché atentamente las intervenciones y tomé atenta nota. Escuché a la Secretaría Distrital de Ambiente hablando de que en el plan que la administración toma decisiones en defensa de la naturaleza, del ambiente, de la estructura ecológica principal, del árbol, de las fuentes hídricas. Escuché sobre la necesidad de plantar 800.000 árboles, de los cuales se han sembrado 450.000 en zonas urbanas, rurales y protegidas de la ciudad de Bogotá. Pero igualmente ahí hay una meta de alguna manera incumplida, o por cumplir mejor, y decir también que el Consejo de Bogotá le aporta a ello, ¿no? Ese es el escenario que a mí a veces me disgusta, en tanto que pareciera que lo que hace el Consejo de Bogotá por la ciudad no es nada, mientras que lo que hace la administración es todo. Entonces podría uno dejar este escenario vacío y que la administración regule y trabaje sin los organismos de vigilancia y control. Esto lo digo porque hay un acuerdo de ciudad de mi iniciativa y les da como pena, les da como vergüenza nombrar los acuerdos de ciudad de los concejales. Entonces, señores funcionarios, señores asesores, nosotros acá trabajamos y cuando les ayuden a presentar o a
o a tener la información a los cuestionarios de los concejales, indaguen qué hacen los concejales de la ciudad. Y aquí hay un acuerdo que es el acuerdo 757 del año 2019, que se llama Bogotá Más Verde 2030. Y eso tiene una importancia para mí vital, porque es para la vida. Ustedes me han escuchado hablando seguramente mucho de la vida y de la vida y de la vida pegada a la naturaleza. Claro, ¿cómo no voy a estar pegado en esa discusión a la naturaleza, principalmente al agua y a las fuentes hídricas y a los árboles, que tienen que tener una preponderancia en su protección? Y ese acuerdo habla de que se llama 2030 precisamente porque tiene vigencia a partir del año 2020 y seguramente su vencimiento en el año 2030, siempre y cuando se hayan sembrado 1 millón de árboles más en la ciudad de Bogotá. 1 millón de árboles más, no para reemplazar, sí, no para reemplazar, nuevos. Porque, señora secretaria de Ambiente, usted sabe que según la Organización Mundial de la Salud, claro, esos son referentes también, ¿no? A veces cuando nos conviene, uno habla de unos estándares, y cuando no nos conviene, entonces no lo recordamos, pero yo lo voy a recordar en beneficio de lo que yo quiero decir. Y es que según la Organización Mundial de la Salud se requiere un árbol por cada 3 habitantes. Y hoy hay un déficit arbóreo en la ciudad de Bogotá, todavía. Este fue uno de los primeros debates que yo hice en Bogotá por allá en el año 2010-2011, siendo concejal de Bogotá. Y nos encontramos entonces que también sobre la base de sus respuestas y de estudios realizados por mis asesores en la oficina, existe, y lo dije puntualmente en la intervención anterior, existe un arbolado aproximadamente de 1.400.000, 1.500.000 árboles en la ciudad de Bogotá. Y si nosotros llevamos esa relación antes mencionada, pues hay un déficit aproximadamente en Bogotá de 1.100.000, 1.150.000 árboles. Por eso, señores de la administración, todos y todas, mi preocupación de que más allá de las obras que se realicen, seguramente necesarias, unas más que otras y seguramente unas no tan importantes, o mejor, innecesarias, pues hay que cuidar en lo máximo el arbolado de la ciudad. Hay que cuidarlo. Y cuidar las zonas verdes, que como usted lo admitía, señora secretaria de Ambiente, pues ahí sí hay un problema adicional también, en las zonas verdes. Entonces, ese es el cuestionamiento que nosotros tenemos que hacer en esa materia, pero también la escuché hablando de la compensación, de los efectos de las mismas, de los tipos de autorizaciones silviculturales, de la compensación, si se compensan o no los árboles que no sobreviven por traslado por medio de sanciones. Y a mí me parece que siempre en esta materia cualquier sanción que se quiera hacer sobre la base del perjuicio que se le hace a la naturaleza vía los árboles, siempre la mejor sanción es la obligación a que hayan más árboles. Esa es la mejor sanción. Con el perjuicio que se genera durante un tiempo, hasta que se genere el proceso, o bien por la vía de la semilla, o bien por la vía de la plantación de su crecimiento. ¿Sí? Allá hay de todas maneras un deterioro en la calidad del ambiente y ahora, como usted lo expresaba, en la calidad del aire, a propósito de la concejal, de la pregunta de la concejal Diana. También le escuché sus aclaraciones que no me quedaron claras mucho o muy suficiente, y ahora voy a volver a tocar el tema sobre las resoluciones 3158 y 7132. Al Jardín Botánico también lo escuché,
y había, digamos, una polémica pequeña sobre los dineros recaudados por la tesorería distrital bajo el concepto de tala de árboles, que no estaba completamente aclarada la situación sobre la información ofrecida por el Jardín Botánico versus la información ofrecida por la Secretaría de Ambiente. Yo he recibido ahora en la mañana un documento, lo vamos a leer y parece que ahí viene la aclaración necesaria y la aclaración que se solicitaba en la oportunidad de los días anteriores. Y también le escuché al Jardín Botánico su indicación sobre las zonas para plantar árboles en el perímetro urbano. Son reducidas, por supuesto que son reducidas. El suelo útil para la ciudad también es cada día menor. ¿Por qué? Porque se tiene una preferencia del cemento, es así de concreto. ¿O es que, por qué otras razones hay menos zonas para plantar árboles en la ciudad de Bogotá? Porque cada vez se ataca la naturaleza, cada vez se atacan los elementos de la estructura ecológica principal, y eso yo lo saludo como un reconocimiento que hace la administración en cabeza de la señora directora del Jardín Botánico, y eso no es porque ella lo dice, sino cada vez que uno avanza, camina a la ciudad, y a propósito de la campaña electoral, en la que estamos todos jugados, unos por unos candidatos y otros por otros, pues vamos nosotros, ahí está el candidato 34 que me dice que le saque una fotografía, no lo puedo hacer, estoy aquí en un debate de control político. Sí, entonces eso tiene que conocerlo la ciudad, y la ciudad lo conoce, y entonces la ciudad se preocupa. Sí. Si cada vez la prioridad es el cemento y el cemento y el cemento, pues ahí hay una explicación para plantar nuevos árboles. Y seguramente esos controles debidos que tienen que hacer a las disposiciones distritales en materia del seguimiento a la plantación y a la compensación, seguramente, esto no lo digo con toda claridad, pero seguramente no se hace con la rigurosidad debida, porque pues se parte del hecho que no hay zonas donde plantar suficiente número de árboles por la vía de la compensación, porque esa vía de la compensación, señora secretaria de Ambiente, pues nos alegró mucho, ¿sí? Que sean 5 por 1, pues cómo uno no se va a satisfacer, pero efectivamente eso se podrá cumplir o se cumple. Esa es una pregunta que quedará seguramente para la respuesta o para el olvido. También escuché al señor gerente de la empresa Metro. E indudablemente, pues, escuchar al señor gerente de la empresa Metro, pues tiene que ver con una defensa de la política de la movilidad que se hace en la ciudad y que es su obligación como gerente defenderla. Si uno está en un gobierno, pues para defender sus políticas, así sean equivocadas, pero hay que defenderlas. Sí, para eso está entonces la oposición, están las veedurías ciudadanas, está el control político de los organismos de vigilancia y control reglados, y está esta corporación, y está la ciudadanía en general, que es la que al final se beneficiará o se perjudicará de las decisiones de la política de una administración. Y entonces, entre otras cosas, se manifiesta que la compensación de árboles talados se reflejará por la construcción del cicloparqueaderos. Pues ese sí es como un chiste de mal gusto. Que yo estoy hablando de la compensación de árboles. Claro, interesante que hayan cicloparqueaderos en la ciudad, yo tampoco me voy a apartar de eso. Y que hayan miles, 10.000, 100.000, millones.
porque esa debe ser la tendencia también en Bogotá y no las troncales de Transmilenio de manera ya indiscriminada y absorbente en la capital del país. Que hayan cicloparqueaderos, le ponemos también la firma, ¿sí? Que hayan andenes para que caminemos y para que las personas con discapacidad se puedan mover en sus sillas de rueda, pues perfecto, ¿quién se va a oponer a eso? Pero la razón de la compensación de unos árboles talados no puede decir, no, es que ahí hay un cicloparqueadero, no señores, eso sí es un error enorme que acaba usted o que acabó de manifestar en días pasados. O si se afectan o no 5.482 árboles en el proceso de construcción de esa primera línea del metro, más allá de todas las críticas que hemos hecho muchos de nosotros, no de ahora, sino de hace muchos años, sobre la línea de metro elevada, al contrario de una mejor línea metro subterráneo que hubiera podido, fíjense cómo son las cosas en este debate, que hubiera podido dejar, ¿sí?, suelo y zonas para enverdecer la ciudad de Bogotá, siendo un metro subterráneo y no un metro elevado que destruye la superficie. Más, claro, en el metro subterráneo también hay suelo que se va a destruir y seguramente no se va a compensar, principalmente en los sitios donde hay ingreso o egreso de las estaciones subterráneas, pero no en las mismas proporciones que lo hace una obra de un metro elevado, que destruye árboles por doquier, pero igualmente sí va eliminando zonas verdes que serían muy aptas incluso para nuestro proyecto de acuerdo que tiene que ver con los polinizadores en la ciudad de Bogotá. Y reconocer que el consorcio chino hizo un proceso de talas de manera irregular, pues bueno, eso es positivo que lo haya reconocido, ¿sí? Pero igualmente a los chinos hay que castigarlos. Es que uno no puede hacer cosas indebidas a propósito de tener un contrato de tantos billones de pesos que por sus actuaciones le hacen daño a la capital de la República. Entonces, señor presidente, a manera de conclusión yo dejo lo siguiente. La compensación pecuniaria no resulta ser igual de equivalente a la plantación de individuos arbóreos, a pesar de las explicaciones ofrecidas por la ciudadanía. Yo a veces me pongo a pensar, ¿sí?, si esa compensación pecuniaria desapareciera, ¿sí?, de la vida jurídica, estaríamos obligados nosotros seguramente a cambiar la ecuación del 5 por 1 o a preocuparnos mucho más efectivamente de darle valor al suelo y a las zonas verdes como debiera ser. En el periodo 2019-2023, 2019-2023, se han talado más de 15.000 árboles en Bogotá y por parte de las entidades responsables de ejecución de las obras se han plantado 990 árboles como medida de compensación, oída, como medida de compensación. Entonces es necesario ajustar las medidas de compensación y que al menos un porcentaje significativo de compensación sea por mantenimiento y por plantación. El uso de los recursos provenientes de la compensación de las talas de árboles deben ser utilizados en su mayoría para realizar la plantación de nuevos árboles al margen si está establecido en la norma o no, o pedir un cambio en la norma para realizar acciones es solo una excusa para no realizar lo que corresponde. Según la Secretaría de Ambiente, las autoridades
solo hacen el proceso de evaluación y autorización de los permisos. Teniendo en cuenta esta afirmación, por favor, nos vuelven a explicar, ya será de manera escrita, a qué se refiere entonces el artículo 8º del decreto 531 del año 2010 modificado por el artículo 4º del decreto 386 del 2018, donde se dice de manera explícita que, abro comillas, la Secretaría de Ambiente realizará el control y seguimiento, no solamente que da la evaluación y autorización de los permisos, sino que realizará el control y seguimiento a las actividades que en materia silvicultural sean realizadas por cualquier entidad del distrito, así como a los permisos, así como a los permisos emitidos por la autoridad ambiental después de los 12 meses siguientes a su otorgamiento. Es decir, según lo que dice, lo que se dice a la norma no es solo evaluación a los permisos, también se deben hacer seguimiento y control a las actividades 12 meses después del otorgamiento de los permisos. Eso tiene que quedar claro. Y está claro. Y se debe cumplir. Y teniendo en cuenta lo anterior, entonces, se debe hacer un seguimiento a las actividades silviculturales los 12 meses siguientes de haber otorgado el permiso. Es necesario que sean periodos incluso más cortos, en especial a los traslados, los cuales, tal como se evidenció en el debate, necesitan de apoyo técnico por parte de las entidades competentes a los que ejecutan las obras. Es necesario que por parte de las entidades competentes también se haga el seguimiento y control de la compensación de zonas verdes, las cuales presentan un déficit de compensación de 170.000 metros cuadrados aproximadamente en Bogotá. El gerente de la empresa Metro, o al gerente de la empresa Metro, sobre la compensación de los árboles que han talado y van a talar, no se compensa con cicloparqueaderos, ya lo dije. Se compensa por un lado reevaluando la necesidad de la tala de los más de 400 árboles que tienen contemplados talar, y segundo, plantando nuevos árboles y gestionando zonas verdes para compensar las talas de 941 individuos que ya se afectaron. Ya se afectaron 941 individuos por efecto de la primera línea del metro elevado. Es preocupante lo que afirma el señor gerente de la empresa Metro sobre la mala ejecución del proceso de talas en la Caracas. Se conformó una mesa de trabajo sobre ese tema. Talaron 941 árboles de los 1.409 que piensan talar. Es decir, más de la mitad de los individuos arbóreos ya fueron intervenidos sin empezar las obras en esos sectores de la ciudad de Bogotá. Es decir, la gran obra que han iniciado allí es la tala de árboles, sí, afectando estos tiempos presentes esos sectores de la ciudad, no solamente por el paisaje, sino por todas las funciones que ejerce un árbol en favor de los otros seres vivos, los animales y nosotros los humanos. ¿Cuál era el afán de talarlos? No, pero había que talarlos, había que ir generando pánico en la ciudad de Bogotá. Es decir, más de la mitad de los individuos arbóreos ya fueron intervenidos sin empezar la obra. Y entonces ahí hay una pregunta para la señora secretaria de Ambiente, que cuál fue la sanción por esta práctica a la empresa Metro o a la empresa contratista de esta obra. Termino
diciendo que la justificación de generar más troncales de buses como una solución a un sistema de transporte masivo, ineficiente, es ineficiente. Eso no hay que ocultarlo. Ustedes, los de la administración y la ciudadanía, así lo reconocemos. Es tanto que por distintos caminos cada uno presenta propuestas. Seguramente, ¿no?, la ineficiencia para uno se puede mejorar sobre la base también de nuevas troncales, pero otros decimos que no es con nuevas troncales en la ciudad de Bogotá. No muestra allí una innovación en las soluciones a las problemáticas. Ya voy a terminar, amiga, o démosle la... Bueno, es que no sé a quién ponerle cuidado entonces. Bueno, ya voy a terminar. Es decir, no muestra una innovación en las soluciones a las problemáticas. Por el contrario, se termina ahondando en el mismo inconveniente. Existen muchos ejemplos en el mundo con respecto al transporte masivo, donde el sistema de ejes férreos en diferentes escalas y dimensiones promueven una real implementación de energías limpias y acceso por las estructuras ecológicas principales, priorizando al peatón y beneficiando a la ciudad. En muchas ciudades del mundo, en otro debate lo demostramos acá, sí, con gráficas, con fotografías, con videos, que están destruyendo destruyéndolas, las grandes avenidas, sí, y realizándose enormes plantaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen absolutamente claro que el cambio climático y la crisis climática y el calentamiento global es un hecho de hoy y no hay que esperar más para enfrentarlo. Y ello no se enfrenta con el endurecimiento del suelo, no se enfrenta con el endurecimiento del suelo, todo lo contrario, todo en beneficio de la naturaleza. Finalmente, con respecto a las consultorías y diseños que se realizan en el marco de los proyectos, deben tener una mayor rigurosidad con los planteamientos realizados, ya que según se menciona, pues uno podría decir, o una persona desconectada de esta discusión, o poco preocupada por la defensa de la naturaleza y del árbol, podría decir, pues qué berraquera, que en la avenida 68 se redujeron las talas en un 38%, ¿sí?, frente a la decisión inicial. Pues eso uno tiene que admitirlo, que es un camino cierto al mejoramiento. Pero vuelvo a decir, para la época que vive el mundo, ¿sí?, es que las crisis son de hoy, y no como lo decía un concejal por allá acá por allá en el año 2010, 2011, aquí en esta corporación, ¿sí?, decía que cuál calentamiento global, que eso era una poesía, pues. El concejal Palacio del partido de la U. Yo no tengo problema de decir quiénes son los que cometen esas bellaquerías contra la ciudad. Y lo mismo, ¿no?, que en el Canal Córdoba se disminuyeron en 60% el tala, entonces eso se presenta como un acto sublime, ¿sí? Pero si termino por donde inicié las conclusiones del debate, ¿sí?, termino por donde inicié. Si hay un déficit de más de 1 millón de árboles en la ciudad de Bogotá, ¿les parece demasiado, ¿sí?, que a cambio de 10 árboles tumben o talen 8? Cuando hay un déficit de más de 1 millón de árboles en la ciudad de Bogotá, ¿sí?, tiene que cambiarse el chip, tiene que cambiarse la visión del desarrollo de lo que es una ciudad. Y seguramente pues este gobierno ya no la hizo. Esperemos que el que gane, que ojalá sea Bolívar, lo haga. Muchas gracias, señor presidente.